Bienvenidos a FISMAC. Empezaremos con una serie de videos sobre números complejos y hoy operaciones en forma cartesiana. Vamos a definir un número complejo como un par ordenado de números reales AB, donde la primera componente, aquí señalada como A, corresponde a la parte real, mientras que la segunda componente, señalada con B, corresponde a la parte imaginaria. Supongamos dos complejos, Z1, Z2, AB, CD. La suma se define como un complejo cuya primera componente es la suma de la primera componente de Z1 y la primera componente de Z2, y segunda componente es la suma de las componentes imaginarias de Z1 y Z2. El producto se define como vemos a continuación en la pantalla. La resta se define simplemente como la suma del complejo opuesto, como se ve en pantalla el desarrollo de la resta entre Z1 y Z2. El inverso multiplicativo existe únicamente si el complejo es no nulo. Bien, cuando el complejo es no nulo, por ejemplo CD, tenemos el siguiente inverso multiplicativo 1 sobre Z2, como se muestra en la pantalla. Tiene dos componentes, una componente imaginaria y una componente real. En el cociente se utiliza el inverso multiplicativo. Ahora hagamos un poco de ejercicios. Dados los complejos en pantalla, hagamos la siguiente suma: Z2 más Z3, es decir, menos 3,2 más 1 menos 2. Lo que se hace es sumar como hemos aprendido. La primera componente es la suma de las primeras componentes y la segunda componente es la suma de las segundas componentes de los complejos. Se obtiene el complejo menos 2, 0. Este complejo funciona como un número real puro en las operaciones. Hagamos 3Z1 menos 2Z2. El producto de 3 y 2 respecto a Z1 y Z2 se hace como una distribución. Y sumamos como hemos aprendido. Finalmente el complejo resultante es 0, 11 y es lo que se conoce como un imaginario puro porque no tiene parte real. El producto de Z1 y Z3 lo podemos ver a continuación en pantalla. Y es muy sencillo de seguir el video. Es importante practicar mucho para poder tener agilidad en resolver los problemas con números complejos. Y un ejercicio con el inverso multiplicativo de Z2 que pueden practicar ustedes y verificar el resultado. Veamos ahora qué es un complejo conjugado. Dado un complejo de la forma cartesiana AB, vamos a llamar complejo conjugado Z y lo denotamos con una rayita arriba al complejo A menos B. Ejemplo de esto, por ejemplo, 2 un cuarto, el conjugado es 2 menos un cuarto. 7 menos 5 es 7, 5. Ahora veamos cómo graficar un número complejo. Se grafica en un sistema de coordenadas en el plano, donde el eje de las abscisas es el eje real y el eje de las ordenadas es el eje imaginario. Por ejemplo, el complejo 2, 3, 2 en abscisa, 3 en ordenada y marcamos ahí. El menos 1, 2, como se muestra en pantalla, y el 4 menos 2, como se muestra a continuación. Bueno, muchísimas gracias por mirar este video, suscríbanse y nos vemos en el próximo video de números complejos. Gracias.